vámonos, listo. Ok, entonces vamos de nuevo, por la semana de reseteo, vamos a desresetearlos, ¿ok? A ver, ¿qué hemos estado hablando? Fíjense que les acabo de comentar. Vamos a ver aquí, acá, ¿sí? Prácticamente lo que hemos estado hablando, muchachos, o lo que estoy persiguiendo yo, es que podamos llegar a concluir sobre ese equivalente de mecánico del calor. Hay dos formas de transferir energía a un sistema, desde el punto de vista mecánico y ahora termodinámico. ¿Qué cuál es? A través de, porque mecánicamente nosotros ya habíamos entendido cuando les coloqué esto, bueno, espero, cuando nos caemos y nos rozamos, yo les dije, nadie de ustedes ha puesto que va y toca el pavimento. Y a pesar de que lo hubiésemos podido hacer, el cambio o la fluctuación de temperatura es tan violenta, o sea, tan rápido, que créanme que esa pequeña energía que le transferimos al momento de que nosotros nos rozamos y nos caemos y nos golpeamos, de una vez esa temperatura se llega al punto de equilibrio que estaba el pavimento. Aparte de que la superficie de ese pavimento es mucho mayor que ese pedacito que nosotros tocamos. Entonces, digamos que como ese cambio se da tan rápido, por eso le digo tan violento, nosotros aunque, profe, sí, yo me caí en estos días y le puse la mano y yo no sentí nada, no lo van a sentir, pero ahí está, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de que la energía se perdió, no se perdió. En ese momento nosotros entonces pasamos a ser un sistema, persona, rodilla o pavimento, y en ese momento parte de nuestra energía se fue al pavimento. Entonces, hay dos maneras de transferir calor, de energía, en forma de calor o en forma mecánica. Entonces, en forma mecánica, pues ya se lo dejamos a todo lo que es la parte digamos, netamente mecánica, todos los sistemas newtonianos, 100%, digámoslo así. Ahora bien, una vez que nosotros incorporamos variables termodinámicas, que son volumen, presión y temperatura, ¿ok? Y que ya sabemos incluso que hay una ecuación que nos ayuda a describir a esas tres variables juntas. ¿Quiénes son? O mejor dicho, ¿quién es esa ecuación? ¿Cuál es la ecuación que nos ayuda a describir junto la variable, esas tres variables termodinámicas? Súper importante. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esa ecuación? Ecuación de estado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los gases? Bueno, acuérdense que igual estamos hablando de un sistema, ¿sí? Entonces, si ya tenemos una ecuación que me está involucrando presión, volumen y temperatura, esa es la ecuación de estado de mi sistema, ¿ok? Solamente que en el caso particular de los gases, pues es la ecuación de estado de gas ideal, ¿ok? Acuérdense de la imposibilidad, cómo llegamos a esa ecuación, llegamos al que no podíamos ahora establecer una manera de tener un volumen inicial, entonces necesitábamos establecer una ecuación que nos ayudara a decir cómo era la evolución de esas variables ante un cambio en la temperatura, ¿ok? Todo aquí tiene que ver con fluctuaciones de temperatura, todo, bien sea en alza o en baja. Generalmente va a ser en alza. Nos va a interesar es cuando sube la temperatura, cómo cambia mi sistema, ¿ok? Entonces empezamos hablando de cómo cambiaba, cómo era la dilatación lineal, superficial y volumétrica, de cual les adelanto que ese es el tema principal del quiz, ¿ok? Yo voy a evaluar en el quiz expansión térmica lineal, volumétrica y superficial. Esos son los tres puntos que vamos a hacer en el quiz del día viernes, ¿ok? Ya se lo estoy diciendo. Ahora después nos pasamos a los gases y entonces hablamos de qué? De expansión de gases y lo hicimos a través o cambio de las variables termodinámicas a través de qué? A través de la ecuación de estado. Luego de eso entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ahora con la primera ley de termodinámica, ¿cómo ahora ese trabajo que realiza una cierta fuerza o un cierto pistón en este caso, yo puedo ahora hablar de energía del sistema? Entonces ahí fue donde llegamos al punto de que no, toda la energía, bien sea en el sistema aislado, esa forma de energía no la voy a perder, va a ser parte de lo que vamos a conocer como la energía interna, ¿sí? Entonces, esa energía interna puede ser dada o se puede convertir en forma de calor a través de dos procesos. Y ahí fue donde llegamos al equivalente mecánico del calor, ¿sí? Bueno, hicimos hicimos esto. Entonces, aprendimos ahora, entonces, bueno, si tenemos ahora, perdón, aquí cuando les digo que hicimos este ejercicio, que fue el del estudiante que estaba haciendo las pesas, ¿verdad? Y ahí fíjense que lo que hicimos fue, de nuevo, hacer una conversión de lo que se come a partir de la energía interna del sistema.
Luego entonces empezamos, bueno, tenemos algo que se llama calor específico y la técnica que me permite a mí medir el calor específico de una cierta sustancia. Entonces, si hablamos de algo específico es porque cada sustancia va a tener la capacidad de transferir una cantidad o de mover un grado de temperatura. ¿Okay? ¿Cuál es la capacidad? La capacidad térmica es la energía necesaria, repito, para elevar 1 gramo de la temperatura, un centígrado, perdón, de la temperatura de una cierta sustancia. Ahora, esa capacidad térmica, ¿verdad? Está asociada a lo que es el calor específico. El calor específico, una sustancia es la capacidad térmica, fíjense. O sea, el calor específico es la capacidad por unidad de masa. Entonces va a ser la capacidad, la cantidad de energía por unidad de la masa. Así que una cosa de nuevo es la capacidad térmica y otra cosa el calor específico. Cada sustancia va a tener una capacidad térmica. Entonces ese calor específico pues es propio para cada sustancia. Entonces en este caso, aquí, acá, vamos a tener, fíjense que yo les agregué el fin de semana o la semana pasada una tabla más. Eso no se los he puesto en el Classroom, ¿ok? Tengo que actualizárselo. Teníamos esta, que es el calor específico, ¿verdad? Para una cierta sustancia, este está en español, pero miren las diferencias, porque quise agregarles miren la diferencia en las unidades, porque también las podemos utilizar en otras unidades. Entonces aquí tenemos Joule, kilogramos, grados centígrados, calorías, que acuérdense que esto es energía, no tiene nada que ver con las calorías de la comida, gramos por grados centígrados. Aquí tenemos lo nuevo, Joule, kilogramos, grados centígrados, caloría, gramos centígrados. Aquí tenemos caloría, gramos Kelvin, ¿sí? Que también va a poderse trabajar de esa manera. Tenemos Joule, kilogramos Kelvin, tenemos Joule, mol, mol, grados Kelvin, ¿ok? Entonces, miren, una cosa es el calor específico acá y otra cosa es el calor, el calor específico, pero ahora molar, si queremos trabajar ahora con moles moles de una cierta sustancia, ¿ok? Entonces, esto que está aquí yo se los agregué, de nuevo, no se los he actualizado, pero lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, digamos que es una tabla donde está utilizando otras unidades. Es bueno también trabajar o tenerlo disponible por cualquier cosa, ¿ok? Bueno, aquí nosotros hablamos ya de un ejemplo, ¿verdad? Y hablamos entonces de lo que era la calorimetría. En este punto, en calorimetría, hablamos, ¿verdad? De que es la técnica que me va a permitir a mí encontrar el calor específico asociado a una cierta sustancia. Generalmente, los problemas o las preguntas asociadas a la calorimetría, que repito es el tema del laboratorio que viene, ¿ok? Y del calor específico, o más aún, de la calorimetría, están asociados a encuentra el calor específico de una cierta sustancia, ¿ok? Entonces, repito, está basado, esto que está aquí, los problemas asociados a calorimetría o los experimentos están basados en encontrar el calor específico asociado a una cierta sustancia desconocida. Ahora, esa sustancia desconocida la ponemos en contacto con un sistema, ¿verdad? Que va a hacer que agua, una cierta cantidad de agua, una masa de agua, a una cierta temperatura. Acuérdense cuál es el punto clave de la calorimetría. ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda eso? ¿Cuál es el punto clave de la calorimetría? ¿Cuál es el objetivo de esa técnica? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pasa? Tenemos una masa de una sustancia desconocida. Queremos encontrar cuál es la capacidad térmica por unidad de masa, es decir, el calor específico, ¿cierto? Te estoy diciendo, esa es la clave. Los ejercicios de calorimetría o de esta parte son, encuentra el calor específico asociado a una cierta sustancia. Ah, ¿cuál es la técnica? Para eso necesitamos sabernos cuál es el principio de mi técnica. ¿Qué ocurre? Tengo una agua, siempre voy a utilizar agua. ¿Por qué agua? Porque conozco muchas características físico-químicas y físico-químicas justamente, o sea, juntas de ella, como soluble, como soluble universal, la temperatura, densidad, etcétera. Conozco muchas características de esa sustancia. Entonces, digamos que es base para muchos experimentos, el agua. ¿Okay? Ahora bien, llevo y coloco en contacto el agua, lo tengo a una temperatura. Ese es el principio de la calorimetría. Coloco una cierta sustancia de temperatura, entra a una temperatura con una masa, pero con calor específico desconocido. ¿Cuál es el principio de la calorimetría? ¿Qué es lo que va a ocurrir en mi sistema? Pues, profe, digamos,
o sea, estaríamos como analizando primero cómo es que se transfiere pues esa energía en forma de calor para Ajá, llegar a lo que una conocemos pierde, la otra como, gana, ¿verdad? Una va a sí, perder y la otra gana. Bien. sí, ¿Cuál más es o el menos para principio? llegar a lo que conocemos como el equilibrio térmico, ¿no? Equilibrio térmico. Cuando las temperaturas llega, la temperatura en la que está mi sistema, que sería como el envase con el agua, ¿verdad? Y llego y introduzco la otra, el proceso de transferencia entre ganar y perder energía en forma de calor se paraliza cuando ¿qué? Cuando se encuentra el equilibrio térmico. Entonces, ese equilibrio térmico, esa temperatura de equilibrio térmico, de punto de equilibrio, es exactamente la temperatura final de mi sistema. Entonces, en los ejercicios que hicimos, nosotros decíamos, cuya temperatura final del sistema es tal, esa es la temperatura de equilibrio. Entonces, la clave era partir, acuérdense, ley cero de termodinámica, temperatura, siempre, temperatura, todo lo que implicaba temperatura. Los cambios de temperatura, expansión, expansión en gases, expansión en sólidos. Bien, ese es el corazón de la ley cero. Ley 1, ¿cuál es el corazón de la ley 1 de la termodinámica? ¿Cuál es? Súper importante, determinante para todo. ¿Cuál es? El principio de la ley, de la primera ley de termodinámica. Ahí ¿La está, conservación? conservación de energía, ¿sí? Principio de conservación de energía. ¿Qué significa ese signo menos ahí? Súper importante también. Pues que Todo, lo caliente, perdón. dime, O dime. sea, lo caliente posee más energía, entonces tiende a ceder esa energía a lo que está frío y a equilibrarse con el sistema. Exactamente. Entonces, el signo menos lo que me está diciendo ahí es que él es el que va a perder energía. Por eso es que necesitamos reconocer quién es el que pierde. ¿Ok? ¿Quién es el que está perdiendo? Entonces, generalmente, entra a mi sistema algo que está a diferente temperatura. Por eso es que termina siendo la del agua, siempre termina siendo la parte positiva, porque es la que va a ganar energía. ¿Ok? Entonces, el caliente prácticamente termina siendo aquello que va a ser desconocido y a partir de eso porque nosotros determinamos la expresión que nos iba a permitir a nosotros determinar el calor específico de mi sustancia desconocida. Entonces, no olviden eso. Las técnicas de calorimetría o los ejercicios asociados o los análisis asociados a calorimetría van directo a preguntarme cuál es el calor específico, es decir, la capacidad térmica por unidad de masa de una cierta sustancia que no sé cuál es. ¿Ok? Entonces, clave. Y que todo se basa a partir o partiendo del principio de conservación de energía. Esto que está aquí, muchachos, esta ecuación que está aquí es exactamente que el delta E sea igual a cero. Es decir, que no hay cambio en la energía del sistema. Esto que está acá es esto. No puede ser otra cosa, porque si yo estoy diciendo que esto es el principio de conservación de energía, esto no puede estar en contradicción con lo que yo aprendí en el curso de mecánica. Y lo que yo aprendí en el curso de mecánica para un sistema aislado es que no hay cambio en la energía del sistema. Que ahora esa energía del sistema está en una forma diferente a la que yo estudié en mecánica. Sí, está en forma de ¿qué? De calor. Porque acuérdense, tengo un equivalente mecánico del calor. Entonces, hay una partecita que no hemos tocado y es la parte asociada a la parte mecánica, ya cuando tenemos calor. Y eso es lo único que nos falta por estudiar acá. ¿Okay? Borro aquí. Listo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos este ejercicio, ¿verdad? Que fue una técnica, la técnica de calorimetría, digamos, como para aplicarla directamente, ¿verdad? Teníamos una sustancia, el agua a una cierta temperatura, y nos mandaban a encontrar el calor específico del metal. ¿De quién? De ese metal que está ahí, de ese lingote, no lo sabíamos. Este fue más interesante, ¿ok? Porque aquí ya entonces teníamos una forma de energía diferente que estaba, digamos, asociada directamente con ese conocimiento mecánico que nosotros traemos del curso de mecánica. Y era que aquí había forma de energía de calor, porque decía, suponga que toda la energía interna generada por el impacto permanece en la bala. Entonces aquí tenemos que imaginar, obviamente, la parte lógica es que al momento de salir la bala, ¿verdad? Y la bala se calienta. Entonces toda la energía que fue transferida, que venía de qué? De energía cinética, queda ahí almacenada, ¿dónde? En la bala.
Aquí les hice yo una pregunta cuando hicimos el ejercicio, que está en el blog. Cuando nosotros, aquí había otra cosa que podríamos preguntarnos, profe, ¿y será que esa bala, cuando se incrustó en la pared, será que seguía andando? En el momento que nosotros hubiésemos descubierto, hubiésemos tenido una variable que nos dijera, recorrió una cierta distancia dentro de la pared, nosotros teníamos que haber involucrado ahí qué otro tipo de energía. ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda? Potencial, profe. Potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bala tiene una masa que ni siquiera sé cuál es de paso. Fíjense la imposibilidad de nosotros en ese momento de haber metido esa variable ahí. Ojo, se lo hubiesen podido preguntar y hubiese sido totalmente natural. Si esa bala llega, se incrusta y recorre, entonces sí, pues recorre una distancia, te está cambiando la posición respecto a una inicial, tiene masa, energía potencial. El punto es que necesitaría la masa de la bala. ¿Se dan cuenta? O sea, el punto aquí es que necesitaría la masa. Ahora, ¿qué ocurre? Me estaban preguntando cuál era el cambio en la temperatura de la bala. Al final, si se dieron cuenta, yo no necesitaba la masa. Vean el blog. ¿Por qué? Porque estaban preguntándome por cambio en temperatura. Obviamente no podía depender de la masa. Por eso es que en ningún momento, y esa fue una observación que les hice en ese momentico, fíjense que no era necesario la masa, a pesar de que yo planteé en un inicio un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que era ¿qué? La energía cinética del sistema. Al momento que hicimos la cuenta, las masas se fueron y era como tenía que ocurrir, porque les dije, parte de la temperatura, las unidades de temperatura se compensaban con los joules de del calor específico, ¿sí? Vean ahí el blog, de los joules del calor específico, y de acá de la longitud cuadrado tiempo el cuadrado, que estaban en los newton, en fin, o sea, todo se estaba compensando. Ahora, lo que sí no se iba a compensar era exactamente la masa, ¿ok? Por eso no podía dependerme de la masa. Y se dan cuenta, en el ejercicio se cancelaban las unidades de masa, ¿ok? Digamos que eso fue el último que hicimos, y entonces el día de hoy vamos a hacer, déjenme borrar acá, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy aquí? Acá, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el calor latente, ¿sí? Yo les hablé en un momento qué era lo que era calor latente. Entonces, o sea, les dije, bueno, hay una cosa, hay un punto muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de transferencia o energía en forma de calor. Y era el punto siguiente. Aquí hemos estado hablando de, vamos a subirle la temperatura a esta sustancia. En el taller que hicieron, bueno, aunque el taller era de cambios en fase, o sea, cambios en cuestión del gas como tal, pues también ahí lo podemos ver. O sea, si nosotros llegamos y ahora al gas, a un líquido, le subimos la temperatura, el agua en la olla de presión o simplemente el agua para calentar agua, pues vemos que hay algo que va a empezar a cambiar ¿de qué? De fase. ¿Qué ocurre? Que ahí también hay una transferencia de calor. Si se dan cuenta, lo que yo estoy o lo que estamos estudiando son los diferentes tipos de transferencia de calor dependiendo del sistema en que estemos trabajando. O dicho de otra manera, dependiendo del momento donde lo estemos evaluando. ¿Si se dan cuenta? O sea, tenemos el calorímetro, metemos la sustancia. ¿Qué pasa? Hay una transferencia de calor, estudiemos. Eso es lo que hicimos. Tenemos un gas, subamos la temperatura, estudiemos. Tenemos un sólido, subamos la temperatura o bajemos la temperatura también. Acuérdense el ejemplo de los rieles del tren. ¿Qué pasa? Se puede desquebrajar, se puede contraer, se puede dilatar. Eso es lo que hemos estado haciendo. Mi pregunta ahora es la siguiente. En ningún momento hasta ahorita hemos hablado de qué es lo que ocurre desde el punto de vista de calor, es decir, desde el punto de vista de aquella partecita que hemos estado dedicados un rato de transferencia de energía en forma de calor. ¿Cuál es o qué es lo que ocurre o cuál es la cantidad de energía o cómo la cuantifico, como quieran verlo, esa energía necesaria para cambiar una cierta sustancia de fase? A eso se le llama calor latente. Entonces, ¿qué ocurre?
yo creo que es natural pensar que cuando nosotros estamos calentando una cierta masa de agua, de nuevo, por el ejemplo clásico de ebullir agua, ¿okay? De calentar agua, ¿qué ocurre justo cuando sale la primera burbujita de agua? Y por el contrario, ¿qué ocurre cuando se empieza a solidificar el agua? ¿Qué creen ustedes? La estructura se comienza a modificar. Entonces, en el caso, la estructura interna, ¿no? En el caso de, pues de líquido a sólido se comienzan a formar cristales y ya en la otra se comienzan a romper esos enlaces y comienza a volverse vapor. Mira que Roosevelt está hablando incluso hasta más, digamos, como más adentro de la estructura, porque está hablando de la estructura interna, ¿sí? Y está bien, o sea, es natural. Lo que quiero que siempre veamos es que cómo nosotros podemos, le estamos dando nombre, espero que sí sea, pues ese es mi objetivo con todos estos conceptos, ¿ok? Que podamos agarrar aquel concepto natural y verle, se llama así, ahora se le vamos a poner un nombre. Entonces, Roosevelt lo que está viendo ahora desde el punto de vista, digamos, hasta de la estructura física, o sea, sí, llamemos físico-químico, ¿sí? Porque ella tiene una distribución de los átomos que están vía unos enlaces. Eso es el dibujito que tengo acá, por ejemplo. Fíjense que en la estructura del sólido ya es como más conformada, ¿sí? Mucho más rígida. En el caso del líquido, él rompe algunos enlaces y comienza a ser, digamos, un poco más maleable, por decirlo de alguna manera. En el caso ya de los gaseosos, hay una ruptura total de enlace. Eso no quiere decir que no hayan moléculas unidas, pero digamos que ahora son como más libres, por decirlo de alguna manera. Por aquí me dicen, Brian me dice, hay una transición de estado. Entonces, miren que ahora me hablan de cambio, ahora digamos en la, bueno, Roosevelt habló de exactamente lo mismo, o sea, pero ya como él lo habló como de los enlaces, de la estructura, ¿sí? Entre rígido, menos rígido. Y Brian me está hablando de que hay una transición de fase. Sí, en eso se traduce justamente lo que estaba diciendo Rubén, están hablando de lo mismo. Entonces dice, todos los cambios de fase incluyen un cambio de energía interna, todos. O sea, el punto de que nosotros calentemos una cierta cantidad de masa de agua, por más pequeña que ella sea, era obvio pensar ahora que sabemos que hay algo que se llama calor y que se traduce en transferencia de energía. Entonces ahora decimos, bueno, cada vez que calentemos esa olla de agua, lo que estamos haciendo es una transferencia de energía. Ahora bien, sabemos, porque lo hemos visto, que esa pérdida o transferencia, como quieran llamarlo, de calor, trae una consecuencia. El cambio de fase de mi sustancia. Lo que ahora es líquido, ahora ya yo no voy a tener la misma masa de agua porque parte se ha vuelto, ¿qué? Vapor de agua. Y si no, todavía no lo visualizamos, calienten, póngale una tapa, abren la tapa, ahí está lo que le falta, en las burbujas de agua, ¿ok? En el vapor de agua. Entonces, era natural, repito, una vez sabiendo esto, que ahora sí vamos a tener algo que vamos a llamar desde de ahora en adelante calor latente, y ese calor latente es exactamente la energía interna que se representa el rompimiento de los enlaces entre las moléculas para que pueda cambiar de fase, pueda pasarse de líquido a gas. Entonces, lo más natural ahorita es, bueno, dado ahora un proceso completo termodinámico que puede ser incluso de sólido, lo hago que se derrita o lo someto a un proceso que derrita y bulla. Todo eso, lo más natural ahorita es decirme, bueno, ahora vamos a calcular cuánto es la capacidad térmica de cada una de esas. ¿Cuánto es el calor latente? Es decir, miren lo bonito, miren lo que viene ahorita. Voy a tener todo un proceso. Voy a tener el hielo, voy a tener el líquido. Miren que de hielo a líquido puede haber una pérdida de energía que en ese momento lo vamos a llevar a haber un cambio de temperatura, pero la temperatura no se va a nivelar hasta que totalmente se derrite el hielo, porque aun cuando haya una pequeña parte de hielo, esa partecita seguirá estando ¿a cuánto? A la temperatura necesaria para que exista el cristal de hielo, ¿cierto? Una vez que se acabe totalmente esa fase y ahora lo tenga en líquido,
cambió de fase. Entonces miren como los dos conceptos, el de calor específico y capacidad térmica, porque acuérdense que van juntos, y el de calor latente van a estar ahora juntos. Te repito, tengo el hielo, ya vamos a analizar un sistema. Tengo el hielo, tengo el líquido y tengo el gaseoso. Voy a calentar, ¿ok? Voy a calentar el hielo. Lo pongo, ni siquiera calentar, lo pongo al aire libre. Espero. Él va a empezar a ¿qué? A derretir, es decir, va a empezar a cambiar la temperatura, es decir, va a empezar a tener una capacidad térmica para transformar esa energía, es decir, va a haber una transferencia de energía, una pérdida, una transferencia, pero la temperatura ahí se va a mantener estable, va a seguir cambiando hasta que alcance ¿qué punto? Hasta que ese total, el último cristalito de hielo pase totalmente ¿a qué? A líquido. Ahí, justo en el momento que deja el último pedacito, el último pedacito, así por más pequeño que sea, y pase a líquido, en ese punto crítico, aparece el calor latente. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, vuelve y ahora está en líquido. Comienzo, le subo la temperatura porque lo quiero ebullir. Quiero que se vuelva vapor de agua. Empieza el cambio de temperatura. Empieza a subir la temperatura. Miren, ¿qué se imaginan eso cuando les digo empieza a subir la temperatura? ¿Cómo es el comportamiento ahí? Piensen en función, porque para eso es que vamos. ¿Cómo sería? ¿Quién me dice? ¿No sería como un comportamiento lineal? Va subiendo, 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 y entonces empiezan a ocurrir cambios, ¿cierto? Todo sigue siendo una masa de agua, empiezan a aparecer pequeñas burbujitas, ¿cierto? ¿Se cambió totalmente? No. ¿Cuándo va a haber de nuevo el punto crítico? Cuando toda esa masa de agua se convierta en vapor. En ese punto crítico del antes y el después, vuelve a aparecer el calor latente. Entonces, si se dan cuenta, en todo el proceso desde que estoy sólido hasta que ebullo agua o cualquier otra sustancia, repito, agua porque lo vemos todo el tiempo, hay todo un proceso entre capacidad térmica y puntos críticos. Esos puntos críticos donde exactamente todo se convierte de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, aparece naturalmente eso que conocemos ahora como calor latente. ¿Se entendió lo que les acabo de decir o no? ¿Se dan cuenta que todo se va a empezar a mezclar ahorita? O sea, no es que se empieza a mezclar, es que siempre estuvo ahí, solamente que no sabíamos cuál era el concepto. ¿Sí se entendió el ejemplo? Y de todas maneras, eso lo vamos a evaluar ahorita casualmente, ¿sí? ¿Sí se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿O no? Bueno, Pues creo que sí. yo creo que por el momento sí, profe. Ok, listo. Miren lo que digo yo acá. Dice, bueno, por ejemplo, en la ebullición, el aumento de la energía interna se representa mediante el rompimiento de los enlaces entre moléculas del estado líquido. Este rompimiento de enlace permite que las moléculas alejarse, claro, empiezan a alejarse, miren qué es lo que está aquí del líquido al gaseoso, ¿verdad? Más del estado gaseoso, es un aumento correspondiente a la energía potencial intermolecular. Ahora, ¿qué ocurre? Acuérdense que yo no tengo, digamos, a este nivel, capacidad de sacar la información más adentro del núcleo atómico, que eso es justamente lo que estoy hablando de la capacidad intermolecular. Así que nuevamente, aquella primera premisa que nosotros colocamos de que la energía interna será la única energía que nosotros, en todo caso, sería la de calor, pues con eso es que vamos a trabajar, ¿ok? Eso no quiere decir, repito, que no haya otras fuerzas actuando ahí adentro, ¿ok? Que me puedan generar o puedan darme como consecuencia otros tipos de energía, ¿ok? O una energía que proviene de otro tipo de fuerzas, ¿ok? Eso no quiere decir que no existen, solamente que no las consideramos debido a que no tenemos las herramientas para eso, ¿ok? Vamos a definir ahora cómo vamos a definir lo que es el calor latente. Entonces digo, bueno, punto clave. Digo acá, como es de esperar, diferentes sustancias responden de modo distinto. Sabemos que si yo caliento una sustancia diferente al agua, el punto de ebullición no va a ser 100 grados, ni el punto de congelación tampoco. Entonces el calor latente va a depender de la sustancia, que va a venir representado por la masa de la sustancia que yo esté considerando. Entonces, responden de modo distinto a la agregación o eliminación de energía mientras cambian de fase, porque varían sus ordenamientos moleculares. Eso también es natural. Así como tenemos un calor específico asociado a la plata, al níquel, a cualquier sustancia, al agua, pues también vamos a tener un punto, un calor latente asociado a las diferentes sustancias, ¿ok?
El cambio de fase depende de la cantidad de la sustancia que se trate. Claro, va a costar mucho más ebullir una cierta, no sé, 50 gramos de masa de agua que 100, ¿ok? El cambio es proporcional. El punto de calor latente de una fase a la otra se va a alcanzar y es proporcional a la cantidad de masa de la sustancia que estemos trabajando. Creo que también eso es natural. Ahora bien, dice, llamaremos calor latente a la cantidad de energía Q, fíjense, otra vez cantidad de energía, que se requiere transferir para cambiar la fase, que por aquí, la fase de una masa M de una cierta sustancia, ¿ok? Entonces, a eso lo vamos a llamar calor latente, va a ser L y va a ser la cantidad de la masa, o sea, la cantidad de energía por la cantidad o la masa, la muestra de la masa, ¿ok? Eso en el caso de que yo quiera calcular eso, latente igual a Q sobre L. Pero yo puedo calcular, puedo tener ese calor latente y puedo calcular la energía necesaria para que se alcance ese calor latente, es decir, el punto donde va a cambiar de fase mi sustancia. ¿Ok? Miren, ahí está. Entonces, a partir de la definición de calor latente y eligiendo calor como el mecanismo de transferencia de energía, lo que ya hemos venido trabajando, la energía requerida para cambiar de fase de una masa M dada es dada por Q igual a más o menos ML. ¿Okay? Ahora, ¿quién es ese más y quién es ese menos? Ya vamos a hablar. Ahora, vamos a hablar de calor latente, vamos a hablar de calor latente, bueno, ya lo definí, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto, de calor latente de fusión y calor latente de vaporización, que son exactamente los que estábamos hablando ahorita, de solidificar o de ebullir esa agua. Entonces, a ese calor latente de fusión lo vamos a llamar LF. Es el término que se aplica cuando el cambio de fase es de sólido a líquido, ¿ok? Y derretir significa combinar mediante fusión, por ejemplo. Y calor latente de vaporización, que lo vamos a denotar por LdV, es el término que se usa cuando el cambio de fase es de líquido a gas, es decir, que se vaporiza. Entonces vamos a tener dos tipos de calor latente, repito, el de fusión y el de vaporización. ¿Cómo hace uno para identificarlo? Pues depende del proceso que estemos estudiando en ese caso. Tenemos calores, así como depende de cada sustancia, pues tenemos entonces que tener una tabla de los calores latentes de cada una de ellas, que es esta que está aquí. Entonces tenemos calores latentes de fusión y de vaporización, porque depende también de la cantidad de energía que necesitamos para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas, como les acabo de decir. Entonces tenemos la del helio, nitrógeno, oxígeno, en fin, una cantidad pues diversa de sustancia. Y bueno, tenemos el punto de fusión, que es la temperatura a la que se va a dar ese cambio, ¿verdad? Y tenemos la energía necesaria para que ocurra ese cambio. Es decir, necesitamos esta temperatura para que se dé esa cantidad, para que haya esa transferencia de energía. En el punto de ebullición, pues el del helio, tenemos que es en el calor latente de 5, por ejemplo, de 5.23 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos, es decir, energía sobre por cantidad de masa, y en el caso del calor latente va para vaporización, en 2.09 por 10 a la 4, de nuevo, energía por kilogramos o cantidad de masa. ¿Okay? Es bueno que siempre tengan estas tablitas. Acuérdense que por aquí les agregué, ¿dónde está? Aquí está. Aquí les agregué esta nueva. Todo depende de las unidades en que estemos trabajando. Entonces, esta que está aquí se les agregué. Tenemos esta. Tenemos la del... Bueno, no, por aquí ya no tenemos más tablitas. Tenemos nada más la del calor específico, calorimetría. Y tenemos ahorita la de los calor latentes. ¿Okay? Entonces, no se me vayan a confundir con eso. ¿Okay? Tenemos que tener las tablas ahí siempre, siempre. ¿Okay? Vamos entonces a analizar ese ejemplo que les dije ahorita del cubo, del hielo, de líquido y hielo. Vamos a analizarlo como un sistema. Entonces, esto es como un caso de estudio, por no ponerle un ejercicio, que nos va a ayudar mucho, uno, o para ejercicio, digamos que esto es un ejercicio, pero yo le coloqué caso de estudio, pero también para entender todo lo que es el proceso de calor latente junto con calor específico. Entonces, vamos a mezclar dentro de este análisis, vamos a mezclar los dos conceptos. ¿Okay? Entonces, déjenme parar aquí un momentico para abrir el blog. Listo. Entonces dice, consideremos un cubo de hielo de 1 grado y supongamos que lo tenemos a una temperatura de menos 30 grados centígrados. Miren acá, temperatura, energía, ¿ok? Energía agregada, que estamos en joules, grados centígrados. Y lo llevamos a vapor a 120 grados centígrados. Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico.
Lo que nosotros queremos es calcular toda la energía, toda. Pero a ustedes dirán, profe, pero pues nada, leemos de acá, aquí no está pues energía agregada. No, queremos a través, o vamos a hacerlo, a través de lo que es calor latente y calor específico, determinar en efecto que ese gráfico que está ahí es, o que estos números que están acá, es la energía que se agrega o que se retira, dependiendo de cómo lo veamos, del proceso digamos, en este sistema que va a ir desde el sólido hasta el vapor. Entonces, a ver, ¿qué sería lo primero que ustedes identificaríamos ahí? No sé, ¿qué se les ocurre ver ahí? Si ven bien el grafiquito, ¿verdad? Lo voy a poner más grande. Ahí está. ¿Qué sería lo primero que ustedes podrían decirme? No sé, ver ahí. De nuevo. Estamos viendo el blog, ¿verdad que sí? Sí, profe, ahí se ve el blog, entonces. Okay, listo, ok. A ver, ¿qué podrían decirme ustedes a mí de ese gráfico? Es un gráfico, dice. Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico. Un gráfico. ¿Qué podrían ustedes decirme de ese gráfico? ¿Quién me dice? De 62.7 a 396, o sea, en ese rango de energía tendríamos hielo, ¿no? O sea, esa es la lectura de la tabla como tal. Sí, o sea, cuéntame, ¿qué podrías tú decirme? Cualquiera. ¿Qué podrían ustedes decirme de ese gráfico? Profe, pues la temperatura, Ya, cuando el agua pasa a vapor, profe, Sí, vapor, ¿dónde estamos acá? más que de hielo a agua, Ajá. Ajá, dime, cuéntame. Cuéntame. profe, digamos también otra cosa, la que tú decías, por ejemplo, de que pues el cambio que nosotros íbamos a tener entre estados nos iba a comportar, por ejemplo, de una manera exponencial, sino lineal. ¿Dónde hay un comportamiento exponencial ahí? ¿Yo dije exponencial? ¿O yo qué No, o dije? sea, no, o sea, Ah, que en lugar de que no, digamos, tengamos un comportamiento exponencial, tenemos uno lineal. Pues como tú nos mencionabas antes. ok, Entonces, o sea, que ustedes están viendo como que empieza, entonces crece hasta que ¡pum! Pero yo mencioné, bueno, yo creo que yo no mencioné exponencial, pero sí mencioné algo muy importante, como un punto clave, donde se da ¡pum! El cambio, como un punto de inflexión muy grande, ¿no? Entonces, a ver, yo lo veo acá, miren, por ejemplo, aquí hay uno. Vamos a ver si acá. Este es uno. Miren que aquí es agua, la temperatura crece linealmente, ¿sí? Lineal, aquí lo que pasa es que sigue calentando, pero sigue siendo agua. ¿Hasta que ocurre qué? Hasta que hay vapor de agua, ¿sí? Miren, agua más vapor. Sigue, alcanza y aquí sale ¿qué? Miren dónde estamos, miren. ¿Esto sería qué, más o menos? ¿Si se dan cuenta? ¿Cuál es la temperatura que hay aquí, más o menos? Los 100 Celsius, lo el punto de que ebullición. El punto de ebullición. Ese es el punto donde sale la primera burbujita. Pero entonces la pregunta es, pero cuando sale la primera burbujita ya se fue todo. No, es que se alcanza el punto de ebullición. Fíjense lo importante. O sea, cualquiera diría, no, es que a los 100 grados se evaporó todo. No, señor. Sigue aumentando la temperatura, pero ¿qué ocurre? Que ahí lo que pasa es que la temperatura se estabiliza y lo que necesitamos es convertir toda la masa de agua. Por eso la temperatura aquí se está estabilizando. Miren que sigue a los 100 grados hasta que ocurre un punto que pasa de los 100, pues no sé, a una acá. Que es exactamente lo que me están diciendo, que son los 120 grados que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, ¿qué hay? ¿Quién me dice quiénes son estos dos puntos que están aquí? Aquí y acá. ¿Quién me lo dice? Los dos calores latentes, profe. Los dos calores latentes, exactamente. Los dos puntos de calor latente, si se dan cuenta. Esos son los dos puntos de inflexión que yo les estoy comentando. Esos son los dos puntos de calor latente. Mi pregunta es ahora, si esos son los dos puntos de calor latente, ¿cómo yo cuantifico la otra parte de la energía? Porque esto que está aquí, listo, esto es agua, esto es vapor. Busco el calor latente, la energía la leo de aquí,
la temperatura, perdón, y listo, me debe dar esta energía, esta que está acá. Agarro acá, calor latente a tanta temperatura, perdón, aquí, a tanta temperatura me debe dar esto. Listo, yo cuantifico la energía aquí, me debe dar 396, aquí me va a dar 3070, perfecto. O sea, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a sacar la cuenta para que yo pueda decir, ah, mira, sí, 396, ah, sí, 3000. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero la pregunta es, ¿y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo calculo la energía? Repito, ya yo identifiqué los puntos de calor latente. Voy a mi tabla, busco la temperatura, agarro la latencia, o sea, el calor latente, la energía necesaria para cambiar de fase aquí en este punto, que sería aquí sería de solidificación, ¿verdad? A líquido, y aquí sería de vaporización. Perfecto, lo busqué, lo multiplico, la temperatura, perfecto, aquí está, listo. Tengo acá 1 gramo de temperatura, es decir, tengo la masa, porque todo es 1 gramo, todo es a 1 gramo de temperatura, perdón, a 1 gramo de masa. Las temperaturas aquí están, las leo y me debe dar esto, me debe dar y este acá. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esa es la energía en este punto y en este punto. Pregunta, ¿cómo hago para calcular esta, esta y esta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago para calcular esta, acá, aquí? Que son, miren bien, acá, miren acá, voy a volver a borrar aquí para no ensuciar tanto. Ya se van a dar cuenta, sí, miren que aquí el calor latente se da a una temperatura en específico. Claro, es que es un punto clave en todo el cambio en el gráfico. Es un punto. Mientras que, otra cosa, quiero que me respondan, se da en un periodo de cambio, ¿de qué? De temperatura. Desen cuenta, miren, calor latente, ¿dónde está? Acá está. Punto, ¿cuánto? Los 0 grados. Calor latente, ¿a los qué? A los 100 grados. 0 grados. Ah, es que aquí ya se pasó, mira dónde está el hielo. Pero es que aquí todavía está un pedacito de líquido, pero todavía queda hielo. Por eso es que la temperatura sigue estando a los 0 grados. ¿Cuándo pasa de los 0 grados a un poquito más de 0 grados? Pues cuando ya pierde de ser totalmente hielo y ahora es líquido totalmente. Pero yo sigo calentando, porque miren la temperatura donde está. Yo sigo calentando, 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 calentando. La temperatura sigue, aumenta linealmente, pero yo sigo teniendo agua. Miren que se alcanza los 100 grados y se estabiliza, porque aquí en este puntico, cuando yo digo esta acá, en este punto, apareció la primera burbuja. ¿Sí? Ahí apareció la primera burbuja. Ah, todo se volvió vapor. No, todo no se volvió vapor. Por eso es que la temperatura se estabiliza, se estabiliza, se estabiliza hasta que desaparece todo el líquido y se convirtió puro en vapor. Ahí la temperatura aumentó a los 120 grados. Por eso es que dice, y lo llevamos a vapor, o sea, se vaporizó todo a los 120 grados. Entonces, en los puntos de calor latente, que es donde se está cambiando totalmente el estado, de nuevo, miren que aquí hay hielo, pero aquí esto acá, entonces de hielo más agua, aquí hay un pedacito todavía de hielo, esto es calor latente, aquí hay calor latente. Solamente está relacionado con un punto de temperatura, una temperatura en particular, los 0 grados y los 100 grados centígrados, en el caso de esto porque es agua. En las otras etapas, que es mi pregunta, aquí y acá, esas etapas, hay un cambio de temperatura. Hay un cambio, porque miren que aquí estamos a los 0 y terminamos a los ¿cuántos? A los 100. Miren que aquí estamos a los menos 30 y terminamos ¿en dónde? A los 0. Miren que acá alcanzamos los senos, pero se estabilizamos, repito, porque todavía ahí hay un pedacito de hielo. Entonces vamos de los menos 30 a los 0 grados. ¿Sí? ¿Cómo yo calculo esa?
¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Al ver ese gráfico, lo primero que se me viene a la mente son o razones de cambio o área bajo la curva. Esa es buena, la del área bajo la curva. El problema es que para el área bajo la curva yo necesito la función, ¿cierto? Porque si yo quiero integrar, que es área bajo curva, que está muy bien, yo también lo hubiese dicho. También lo hubiese dicho, es súper natural. Necesito las funciones. En este caso, claro, una función constante, la de la de D, la de la región D, la de la C es una recta con pendiente positiva, pero la verdad yo no me complicaría tanto, hay una manera más fácil de hacerlo. Pensemos en calor. ¿Por qué es eso? Energía en forma de calor, pensemos. A ver, queda claro que lo que vamos a hacer es verificar todas esas energías que están ahí, o sea, analizar a través del concepto de calor latente y otro concepto, que es el que me va a ayudar a resolver esa parte. Repito, los calor latentes están relacionados con un punto exacto de temperatura, no con un cambio, no con una fluctuación de temperatura. Llega un punto en que se alcanzó y cambió. Pero eso es un punto crítico. Más de allá, menos de esa temperatura, hay cambio. Llegamos al punto, cambió. Que se mantenga estable hasta que termine de cambiar totalmente toda mi masa de agua. Eso es otra cosa. En ese periodo se está dando un cambio de temperatura. Porque si se dan cuenta, aquí nos mantuvimos en 100 grados hasta que llegamos a este punto aquí, que es de 120. Así que en esta región que dice vapor, de paso, hay otra región, esta que está acá, aquí dice vapor, hay un cambio de la temperatura. ¿Cómo yo ahora teniendo masa de agua, queriendo ver cuánto es energía y cambio de temperatura, yo respondo, ¿con qué? Con calor específico, ¿sí? Con la capacidad térmica a través del calor específico, yo respondo esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo conozco el calor específico del agua a diferentes temperaturas. Para eso están las tablitas. Tengo la fluctuación de temperatura, entonces vamos a utilizar acá. Q es igual a la masa por el calor específico por el delta T. Eso lo vamos a utilizar cuando haya el delta T, cuando lo haya. ¿Dónde lo hay? Miren, de aquí a aquí lo hay, de aquí a aquí lo hay, de aquí a aquí lo hay. En los puntos de calor latente, es decir, en los cambios de la fase, entonces utilizaré calor latente simplemente. Entonces, para un caso utilizaré la tabla de los calores específicos y para otro utilizaré la tabla del calor latente. ¿Ok? Entonces vamos a escribir eso. Borro acá, que está muy feo, borro aquí, acá y acá. Exactamente estos punticos también. Voy a borrar este para que no se vea tan feo. Pero este sí es importante. Esto acá. Aquí aparece la primera burbuja. Digamos que aquí todavía hay cristales de hielo, entonces desaparecen los cristales de hielo. Desaparecen, todo desaparece, vamos a poner así, desaparece todo el hielo. Acá. ¿Okay? Y vamos a escribir esos detallitos, ¿okay? Que son sumamente importantes. Entonces, análisis del sistema. ¿Okay? Entonces, la idea es analizar la energía total del sistema. Para ello, identificamos las regiones
y puntos. Bueno, las regiones de cambio de temperatura, vamos a decir esas regiones de cambio de temperatura. Y los puntos, porque si son específicos, ¿ok? Y los puntos de calor latente. Latente, coma, los cuales son donde en efecto hay los cambios de fase. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, tenemos calor latente, no, o analizaremos calor latente, por ejemplo, analizaremos en el punto hielo más agua, agua, vamos a llamarlo así, hielo más agua, flechita agua totalmente, ¿ok? Y agua más vapor, vapor. ¿Ok? Y aquí pues tenemos los cambios de fases. ¿Ok? En las otras regiones, dado que tenemos cambios de temperaturas, entonces utilizaremos la capacidad térmica. La cual, coma, está asociada a la, o está asociada al calor específico. Listo. ¿Ok? Como que ese es todo el análisis. Entonces vamos a dividirlo. Vamos a llamar, bueno, como está aquí, región A, región B, región B. Entonces, para la parte A. Parte A. Entonces, ¿tenemos calor latente o capacidad térmica ahí? Pregunto. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Como capacidad térmica o como calor latente en ese punto? Aquí. ¿Sí me escuchan? Justo en esos puntos es calor latente, ¿no, profe? Otra vez, ¿cómo? Justo en esos punticos, en los puntos de inflexión, por decirles de alguna Pero forma. no, pero estamos aquí. Mira que tenemos. Consideremos un cubo de hielo de 1 gramo y supongamos que lo tenemos a una temperatura de menos 30 y lo llevamos, claro, lo llevamos a 120, pero de ahí a ahí todo lo que ocurre es este gráfico. Pero entonces necesitamos analizarlos de a pedacitos porque están ocurriendo diferentes tipos de cambio. Nos mantenemos en una misma fase por un rato, pero también existen cambios de fase. No podemos analizarlo de manera continua. Entonces, por eso es que estamos partiéndolo, por eso es que se ve un comportamiento diferente. Tenemos un comportamiento creciente, luego estable, que es constante, creciente, estable, creciente. Justo en los puntos donde pasa de estable a creciente, que es, miren acá, ¿sí? Aquí están ocurriendo los calores latentes, pero entonces es esta parte, hielo más agua, agua, vapor, agua más vapor, vapor.
que es donde ocurren exactamente agua y vapor, tenemos los cambios de fase, o son los cambios de fase. Por otro lado, en la parte A, vamos de los menos 30 hasta ¿dónde? A los 0. ¿Cómo lo evaluamos? A través de la capacidad térmica. Entonces, para la parte A tenemos que la capacidad térmica, ¿sí? Vamos a llamar Ka, por decirlo de alguna manera, o sea, la energía en ese pedacito va a ser la masa por la capacidad térmica en este, perdón, por el calor específico, por el delta T. ¿Sí? Entonces, la masa va a ser QA. Necesito ver cuánto es la energía. Entonces va a ser la masa. Tengo acá cuánto. Tengo 1 gramo. Entonces tengo 1 por 10 a la 3, perdón, a la menos 3 kilogramos. ¿Sí? La capacidad, el calor específico del agua es temperatura. 2.090 joules kilogramos por grados centígrados. ¿Sí? Está en la tabla. Y vendría siendo el delta T. Final menos inicial. ¿Cuánto es la final? 0, ¿sí? Menos 30 grados centígrados. ¿Qué sería? 30. Entonces me queda QA es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? 2090 joules kilogramos por grados centígrados por los 30 grados centígrados. Perdón, acá. ¿Sí? Entonces está abajo. Me tiene que quedar exactamente lo que es, ¿qué? Energía, joules. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me da eso, por favor? 62.7 joules, profe. ¿Sí ven? ¿Sí vieron? Esta, lo que dice Roosevelt ahorita, la temperatura, por aquí me habla alguien, a ver. 62, gracias, Oranja, gracias, Roosevelt. Dicen el área bajo la curva. ¿Cuánto es el área bajo la curva? 62.7. Ah, entonces eso quiere decir que realmente si yo busco la ecuación de esa recta, integro de 0 a menos 3, en este caso de 0 a 62.7, me tiene que dar exactamente, en este caso, lo que me da acá, que va a ser ¿cuánto? 30, porque estoy dando ¿cuánto? El área bajo la curva me tiene que dar entonces la parte Y de la gráfica, que sería ¿qué? La temperatura. ¿Sí se dan cuenta? Entonces me tiene que dar los 62.7 joules. Pero, pues si yo apelo ahora a los conceptos de calor, bien sea latente o de capacidad térmica, pues es exactamente lo que estoy comprobando. Ahí están los 62.7 joules. ¿Ok? Eso es en la parte A. Vámonos ahora con la parte B. Vamos a arrancar de los 0, pero miren que mantenemos la temperatura. Entonces aquí te vamos a mantener, lo vamos a hacer ¿con qué? Con calor latente, porque aquí alcanzamos, miren que aquí llegamos al hielo y acá alcanzamos, ¿verdad? Aquí desapareció todo el hielo, entonces tenemos acá, aquí mandemos la temperatura hasta este punto, que se convierte todo en agua. Entonces, hielo más agua, tenemos la temperatura toda de 0 grados. Entonces, para la parte B. Entonces, la parte vamos a colocar acá. Parte A, parte B. Entonces tenemos aquí hielo más agua. Listo. Entonces tenemos aquí, parte B. Pues vamos a decir aquí. Entonces, en esta parte, vamos a colocar aquí, en esta parte, coma, hemos alcanzado, vamos a aquí, los 0 grados de temperatura. ¿Okay? Luego entonces, ¿okay? Dicha temperatura se mantiene estable
hasta que logremos que logremos pasar totalmente a la fase de agua, ¿ok? Logremos pasar totalmente a la fase de agua, a la fase líquida, perdón, a la fase líquida. ¿Ok? Donde la temperatura empezará de nuevo a cambiar, donde la temperatura, vamos a escribir esto mejor, empezará a cambiar nuevamente. ¿Ok? Pero esa sería la parte, sería la otra parte, acá, la C. Entonces vamos con esta. Entonces sería la capacidad, la QB, ¿sí? Sería la masa por el de fusión, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, acuérdense que teníamos la de vaporización y la de fusión, ¿sí? Entonces vamos con esta. Entonces el calor latente, ahorita sí vamos a buscar, déjenme mirar aquí para mostrarles dónde va a estar la... Entonces, aquí, tomar de la tabla de valores, para el F, ¿ok? Entonces tenemos que QB va a ser la masa, que van a ser, vamos en kilogramos, va a ser los mismos 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿ok? Por el calor latente, que habíamos dicho que era 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos, que es lo que tiene que pasar, obviamente, kilogramos, y nos da, ¿quién me ayuda con eso, por favor? 333. 333. Vamos acá. Ahí está. ¿Dónde está? Ajá. ¿Cuánto es el 396? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es exactamente toda esta energía? La suma de... La suma de A y B. A y B. ¿Cómo así? Ah, ok. Pues de la división A que hiciste, profe, y el 396 es la suma de todo lo que me llevó de aquí hasta este punto, ¿cierto? ¿Eso es lo que me quieres decir? Entonces, sí, profe. ok, entonces bien, ahora bien, como observando el gráfico, okay, en el punto de hielo más agua, ok, perdón, sí, hielo más agua, tenemos una energía de 396, tenemos de 396 joules, lo cual es exactamente ¿okay? La energía de llevar esto que está acá, que fueron los 62 más los 396. Entonces esta parte, los 333, nada más me está reflejando de este pedacito hasta llegar acá. Entonces sería si vemos acá, sería así. Luego nos estabilizamos a los 0 grados, ¿verdad? Aquí está, perdón. Aquí nos estabilizamos y alcanzamos este punto que está acá. Entonces aquí, de aquí a aquí, fueron los 62.7 joules. De acá a acá, vamos a ponerlo como en rojo, hasta este puntico son los 333 joules y alcanzamos una energía aquí de los 396 joules.
Es decir, que los 396 joules son exactamente los 62.7 de la parte A, joules, más los 333 joules. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Listo. Vamos ahora, alcanzamos este punto. Vamos con la parte C. La parte C, iríamos de los 0 grados hasta ¿dónde? Hasta los 100. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Quién me dice? En la parte C, ¿cómo lo haríamos? Parte C. En la parte C, ¿quién me dice? Parte C. En la parte C no hay cambio de fase. Tenemos agua, miren que acá, desde acá a acá, pero sí tenemos cambio en temperatura. Entonces vamos de una temperatura de los 0 a los 100. Entonces serían la inicial 0, 0 menos menos 100, serían los 100 grados. Entonces tendríamos que con capacidad térmica. Entonces, dado que existe cambio en temperatura, entonces tendremos o analizaremos dicha región a través de la capacidad térmica. ¿Ok? Entonces, capacidad térmica en C va a ser la masa, nuevamente, por la capacidad, por el calor específico, por el delta T. ¿Ok? Calor específico, entonces tenemos que buscarlo. Entonces serían los QC. A esa temperatura, obviamente, sería entonces el 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por el calor específico del agua en esa temperatura, serían 4.19 por 10 a la 3 kilogramos por grados centígrados, entonces de nuevo serían 0, los 0 grados menos 100, perdón, la temperatura final, perdón, aquí la temperatura final es los 100 grados centígrados menos los 0 grados, entonces Q de C serían los 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, 4.19, esto está en la tabla, ¿okay? En la primerita, por 10 a la 3 joules, kilogramos, grados centígrados, por los 100 grados centígrados. Y como tenía que ocurrir, esto con esto, este con este, y me tiene que quedar solamente joules. ¿Quién me da este numerito, por favor? 417, profe. 417. Sí. Joules. Claro, aquí tenemos 396, los 417. Si pueden sumar aquí, ¿cuánto da acá? ¿Da eso o no? 813. Hay un error ahí en la aproximación, debe ser. Esto es 4, ¿dónde está? Perdón. 4, ya voy. 4,19. 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Está todo bien ahí? Ya, alguien me habla por acá. Voy. 417 me dice acá en la parte A. Profe, me da 419 joules. ¿Pueden rectificar? Sí, 419, profe, mi error. Ok, ahora sí. 419 más los 396. ¿Sí da eso? Sí, profe. 815, ¿no? Listo. Ok, y así sucesivamente, ¿ok? Luego viene entonces ahora, llegamos a este punto, ya llegamos acá, a los 815 joules.
Aquí llega, se estabiliza la temperatura, calor latente nuevamente, ¿ok? Y de aquí por acá, vapor. Termínenlo y me dicen, ¿sí? De nuevo, ya llegamos aquí, vamos con la parte de, se estabiliza la temperatura, calor latente, ¿ok? ¿Por qué? Tenemos un punto. Les voy a dar los datos para el calor latente de vaporización, aquí, porque aquí sí estamos en vaporización. Y luego, llegamos aquí y ahora sí cambiamos de fase y tenemos un cambio en la temperatura que iría de los 100 a los 120, ¿ok? Termínenlo. Ya les voy a dar los datos de el calor de acá, el calor específico aquí, y del calor latente de vaporización acá, ¿ok? Voy a parar aquí un momentico. Acá. En el dato que tengo acá en la tabla, me dio duda, la verdad, ese valor que está ahí, entonces lo voy a revisar. Este dato que está acá lo tengo yo escrito aquí en el cuaderno, ¿ok? Que está justamente en el libro, pero porque me parece muy grande, o sea, no hay una equivalencia. Fíjate que ahí yo creo que hay un error en la tabla, voy a corregir, o sea, voy a verla bien, porque dice 2000 tanto, pero aún así aparecen estas unidades, entonces aparecen joule, kilogramos, grado centígrado, entonces mejor utilicemos yo voy a revisar esa tabla, o sea, el valor que está ahí, porque en la tabla aparece vapor a 100 grados, pero ¿vapor de qué? Entonces tengo el del agua, pero no lo tengo en vapor. Es decir, me falta ese dato en la tablita, eso es lo que le quiero decir. Ahí aparece vapor a grados centígrados, pero no me dice que es vapor de agua, entonces me dio duda, justamente. Entonces, mejor utilizar este dato, que ese sí sé que es. Por 10 joule, kilogramos, grados centígrados. Cualquier cosa lo que hago es agregar este valor directamente ahí a esa tabla. Y acá me dan los 20 grados. Pues ahí la diferencia serían las unidades, seguiría dando 40.2, pero esta vez da en esos micros. 40.2 por 10 a la menos 6. Microjoules. A mí me dio eso. ¿Los demás? Okay. Sí, profe, con el No, entonces sí, 2.01 por 10 a la el menos valor de la 3. tabla sí está correcto, es los 2000, entonces. Sin esto. Ahí sí, entonces sí está. Es los 2010, ¿verdad? Sí, profe, entonces en ese caso sí sería Ahí 40.2. sí, porque, ahí sí, 2010, entonces sí está bien, Laura. 2010, joules, kilogramos, grados centígrados. Entonces ahora sí. Grados centígrados, no. Sí, kilogramos y ahí sí. Entonces, QDE da, ¿cuánto me dijeron? ¿40? 40.2 joules. Eso sería, si lo vemos acá, y aquí es donde vamos a verificar que es así, sí, en efecto. Yo venía de ¿cuánto? Venía de, ¿dónde está? 2260 más los 40.2, ¿cuánto da? $2.300.2. Ya va. Este sí me lo verificaron. Ay, pero ya va. Estoy viendo mal. QC vendríamos aquí. O sea, estamos sacándolo. Ajá, no. QC está bien. Serían los 815, ya lo habíamos verificado. Ahora, de aquí a aquí, 3070. ¿Cuánto llevamos aquí? O sea, llevamos, claro, es que vamos sumando. Serían desde aquí hasta acá. Es lo que calculamos en la parte, ¿dónde? ¿Cuánto es 419 y 2260, por favor? 2600 algo, una cosa así, 2700 algo. 2.679. 2600, estamos acá, más o menos, por aquí. Hay un error en algún lado. Más los 4.2, perdón, más los 40.2, ¿cuánto es? Eso que me acabas de decir. 2719. Acá hay un error. Ahí no tocaría sumarle, era los 815 Súmale, a los 2000. sí, súmale todo eso más los 815, eso iba. 3534. 3500, no, estamos pasados. No, aquí ahí hay un error en estos últimos cálculos. Por favor, verifiquen eso. Estos. Este y este. Profe, ahí no tocaría, era sumarle los 815 a la energía de la parte E, o sea, los 2260.
¿A dónde? ¿815? Sí, que es lo que tenemos hasta Hasta la aquí. parte C. Sí. Sí. ¿A qué? Y luego calculamos la energía de la parte D, que eran los 2260. Sí. O sea, tocaría sumarle 2260 más 815 para hallar el total, ¿no? Y eso fue lo que les pregunté ahorita. ¿Y cuánto me dijeron? Ah, ahora sí. Ahora sí ya 3075. 3075. ¿Cuánto? 3075. Bueno, estamos acá. Ahora sí se me parece más a esta región que está aquí. Más 3075, más los 400, más el último pedacito que serían los 40.2. 3115. Ahora sí estamos en esta región. Ahora sí. Entonces sí, lo que hicimos fue calcular aquí, le sumamos los 2000 y tanto y caemos aquí en esta región, más los 40.2, entonces estamos aquí. Eso era lo que faltaba verificar. Está muy bien, entonces. Bueno, vamos a decir que, no, vamos a decir no, es así. Tenemos aquí un crecimiento entre más o menos, estamos en esta región, eso es lo que les quería decir. O sea, estamos entre los 3075, me dijeron, y los 3100 y algo que me dijeron. Es decir, estamos justamente acá. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, muchachos? Entonces, lo que podemos hacer es justamente al sumar, entonces finalmente, al sumar todas las formas de energía, entre calor latente y capacidad térmica, evidentemente, llegamos a la región de vaporización. Listo. ¿Okay? Fíjense que me parece muy bonito porque es un ejercicio de análisis y aparte le lleva a uno a ver como que todo sea coherente y de verdad que estemos entre la región que nos están diciendo el gráfico, porque pues si algo dice el ejercicio es que los resultados se ilustran. Entonces, a través de el cálculo de capacidad térmica y calor latente, pues vimos que en efecto todos estos valores de verdad salen. Ahora, si yo hubiese querido pararme en el medio, o sea, los valores están entre, por ejemplo, 815 y 3070, pues era dividir la región y más o menos empezar a calcular, pues si se dan cuenta es exactamente lo mismo, porque es la misma masa de agua. Entonces, y la temperatura en esta región de, por ejemplo, que es donde nosotros vemos una gran fluctuación de los valores de energía, pues exactamente el punto donde nos mantenemos a 100 grados centígrados y poco a poco se va perdiendo, uno va perdiendo en el cambio de fase justamente para alcanzar el punto donde en efecto se va a hacer totalmente el cambio de fase de agua a vapor, aquí es como si tuviésemos, pues como cuando tenemos todavía una masa y tenemos vapor de agua en la tapa de la olla, por ejemplo, ¿okay? Y ya aquí pues desaparece todo el agua y la tenemos en exactamente todo el vapor, ¿ok? Nada, el viernes lo que vamos a hacer, quedan 2 ejercicios más por hacer. Lo hacemos el viernes. El miércoles tenemos el laboratorio, que va a ser de esto casualmente. El otro ejercicio que quedaba era esto, ya se los muestro. Déjenme dejar de compartirles acá, mostrarles el keynote, sí. Me encuentra la temperatura final, ¿verdad? En equilibrio térmico, es exactamente de calorimetría, esto es un ejercicio de calorimetría, y este que está acá es también de calorimetría, ¿ok? Entonces, digamos que este es con un material y este es de otro. Y ya lo que viene ya es justamente la parte de trabajo, que es la última parte que yo diría que hasta ahí iría el examen, ¿ok? Pero esto era importante porque es justamente el fijar el concepto de lo que es capacidad térmica, calor específico y calor latente, todo en un mismo ejercicio, ¿ok? Nos vemos el miércoles para hacer el laboratorio, el viernes seguimos con esto, con esos ejercicios y hacemos el quiz. El quiz, recuerden que está enfocado en expansión térmica, en sólidos, lineal superficial y volumétrica, ¿ok? Voy a volver a revisar el banco de preguntas, pero creo que sí, creo que tú solamente es eso, creo que no metí expansión en gases.
¿ok? Cualquier cosa les digo, les escribo. Ahorita reviso bien el banco de preguntas y les mando un mensajito por si hay expansión térmica, pero en gas. Creo que no, pero déjenme volver a revisar y estar súper segura, ¿ok? ¿Listo? Ok, profe. Listo, profe. Bueno, listo, muchachos. Nos vemos el miércoles, ¿ok? Adiós. Chao, chao. Gracias, profe. De Chao. nada. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.